Para poder iniciar respecto a la lectura que se requiere en ética de la investigación y por supuesto a la eticidad que en un momento dado sostienen los investigadores, requerimos tener cierta diferenciación en relación a tres cuestiones básicas: la ética, la deontología y la bioética, como tres dimensiones donde se encuentra implicado el sujeto, pero que no son equivalentes y tampoco resultan ser un sinónimo. Esta lectura, que a veces se da de manera arbitraria, donde se impone una u otra dimensión, resulta también en sesgos y traslapes al momento de hacer una lectura y una revisión profunda y a conciencia respecto de los protocolos de investigación que en un momento dado vamos a encontrar tanto en los espacios de salud como en algunos otros espacios educativos, sobre todo de nivel superior y de posgrado, por supuesto, donde se tienden a confundir y a veces a imponer de manera categórica o hegemónica ciertos discursos en el momento en el que son improcedentes. Si nosotros partimos de ello, requerimos en primera instancia ubicarnos en relación a la ética, es decir, el ethos. Y acá pudiéramos decirlo como el posicionamiento del sujeto ante los otros, es decir, la manera en que el sujeto se presenta y presentifica frente a los otros y su propia otredad reflejada en ellos. Esto ya implica una serie de cuestiones profundas. Por ejemplo, dar lugar a los otros, que los otros sean personas y no objetos, o que no caigan en otro tipo de categorizaciones, como pudiera ser la nada o pudiera ser también la animalidad. Estamos hablando de un respeto irrestricto a una serie de cuestiones que veremos más adelante, como son los derechos. Y también entonces incluye el posicionamiento que el sujeto hace respecto a su propia otredad, es decir, yo soy el otro del otro, yo soy un otro para aquel. Esto implica un posicionamiento ético que solamente se da de sujeto a sujeto, de ser humano a ser humano. De allí que cuando nosotros nos ubicamos en función de ciertas cuestiones como códigos éticos, tendríamos que pensar si una serie de instrumentos o de escritos que pretenden en cierta medida regular el actuar, pero que como tal siempre están implicando al sujeto, incluso por encima del propio código. Sin duda el código lo que nos ayuda es a encontrarnos en comunidad. Y entonces la ética no tiene una mirada singular o particular exclusivamente, sino que tiende hacia la generalidad porque tiende hacia la comunidad como tal. Se es parte de una comunidad y allí se engarza junto con los otros. Después de ello, ubicaríamos una cuestión que es la deontología. Y acá se le reconoce como el entramado de principios y deberes que en conjunto constituyen el orden normativo de una profesión. Efectivamente, una comunidad, diversos actores dentro de una comunidad se reúnen para producir o para velar por una deontología, que es algo ya normativo dentro de los propios códigos disciplinarios, pero que ya no es de un sujeto a un sujeto, sino del sujeto para con su disciplina y su disciplina para con una comunidad o una sociedad. Entonces, lo que vemos es que acá se aplica ya como normativa y por tanto se mueve al sistema de lo jurídico, en tanto que en la ética
se sostenía en esa cierta individualidad para con la comunidad de la cual se es partícipe, acá es para con la disciplina, y la disciplina jugándose en relación a otros saberes y por supuesto estableciendo un lineamiento para con el actuar de los diversos personajes que se encuentran allí desplegando un cierto saber y un cierto conocimiento. Ya no basta con una condición específica, digámoslo así, del sentido común, sino un conocimiento de cada uno de los aspectos normativos de la propia disciplina en acción, porque todo esto no está en el sentido meramente teórico, sino en la acción, en la ejecución específica de un sujeto con licencia dentro de un campo profesional. Y por último, pero no menor, encontraríamos la bioética. Y esta va mucho más allá, pues aunque no lo pareciera, incluye las cuestiones éticas y deontológicas, pero las lleva a la cuestión de una interrelación profunda respecto al proceder para con la vida. Entonces, ya no es el bios en el sentido de vid, solamente la vida por sí como una condición de accidente o de naturaleza, sino que también está implicando el bios en relación a una cuestión biográfica, el sujeto y su desarrollo biográfico en un punto contextual que le rebasa. De allí que esta bioética implique no solo elementos como la globalización, por las cuestiones de lo económico, ¿no?, sino también de la universalización, por cuestiones referentes a la cultura, la culturalidad, la multiculturalidad, que están implicando una serie de acciones del sujeto con su entorno y su entorno con el sujeto y el sujeto con su comunidad y la comunidad con una determinada dimensión de acciones referidas a una región y esta región en relación a un país y de ahí por supuesto a la universalidad que si hacemos un recuerdo un poco a la usanza de Edgar Morin, pues tendríamos esta universalidad como algo que se transversaliza y que por supuesto va a dar pauta a una lectura transdisciplinaria de cada uno de los aconteceres. Por eso es que su propia acción es mucho más grande, abarca más elementos, implica una serie de principios y por supuesto entonces encontramos algo de la eticidad, de lo no regulable, pero que está allí dado dentro de las cuestiones del orden de lo moral y de la civilidad, cercano si quiere uno pensarlo así a las virtudes, pero también ligado a las cuestiones de lo normativo, por tanto a la cuestión de lo jurídico, claro, toda esa dimensión que va a implicar los derechos y posteriormente los derechos humanos como primado general e irrenunciable de cada una de las acciones. Por ello que en un momento dado tengamos diversas organizaciones, comités de ética en investigación y de bioética que van a tener diversos alcances y que en un momento dado tendrán regulaciones precisas. Pero todas estas cuestiones tienen unos elementos transversales que están transversalizándoles, como serán una serie de principios del orden bioético que por supuesto hemos de encontrar en la ética de investigación y que en un momento dado idealmente debemos de ubicar en la ética que sostienen los investigadores, diríamos no solamente los investigadores, sino también cada uno de los partícipes en los ámbitos de la educación o del orden de lo jurídico, y por tanto allí nos elevamos nuevamente a la dimensión de la bioética.
Son tres aspectos distintos: la cuestión de lo singular, la cuestión disciplinaria y esta última que implica ambas y un más allá de ello porque sostiene las relaciones con la vida misma.